hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Los saludo a través de este medio para invitarlos a escuchar el mensaje que pues tenemos preparado para el día de hoy, esperando que sea de mucha bendición y de mucha edificación. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Los invito a que inclinen su rostro y pidámosle a Dios. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites un día más de vida, nos permites estar congregados a través de este medio, pero es para compartir tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, gracias por sus familias, gracias por su salud, gracias por su economía. Bendito Padre Celestial, sabemos que tú estás con nosotros en cualquier momento, en las buenas, en las malas, pero tú siempre, Señor, estás al pendiente de cada uno de nosotros. En tus manos ponemos en esta tarde el corazón de cada uno de mis hermanos para que tengan ese corazón sincero, ese corazón abierto, dispuesto, Señor, un corazón enseñable, para que tu palabra pueda hacer su obra en cada uno de ellos. Gracias te pido también por cada uno de mis demás hermanos de todos los ministerios y esperando que pronto, Señor, nos podamos volver a congregar en tu santo templo y para que podamos seguir juntos también, ¿verdad? Conviviendo, tener esa armonía, esa fraternidad que como hijos tuyos nos mandas también a tener. Gracias, Señor. En esta tarde te pido también por cada uno de los pastores, Señor, bendícelos, llénalos de sabiduría en donde se encuentren para que sigan cuidando de tu rebaño, así como tú se los has encargado, bendito Padre. Gracias te damos y te pido, Señor, que me des pues sabiduría para predicar tu mensaje y que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí para que todo esto sea para la gloria y la honra tuya, bendito Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Y amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestros temas de varones y que hemos estado viendo que es el perfil de madurez según San Pablo, y hoy nos toca el tema de santidad. Para esto vamos a abrir, por favor, la carta a Tito, que ha sido nuestro texto base, nuestra lectura base para desarrollar todos estos temas, que hoy es el 19 y ya nada más faltaría uno para terminar esta serie de temas. Y vamos por favor a la carta de Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Amén, gloria a Dios. Cuando ya lo tengan, glorificamos el nombre de Dios y leemos. Y dice la palabra así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén, gloria a Dios. Si vemos en el versículo 8, dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y es el tema que con la ayuda de Dios vamos a desarrollar en este momento de comunión, ¿verdad? Con Dios y con los hermanos allá en sus hogares, que es santo. ¿Y qué significa
la palabra santo o qué significa ser santo. Vamos a ver, hermanos, cómo estas palabras todas se encuentran en la Biblia. Santidad, santificación, santo, santamente, santificar. Y todas tienen que ver, ¿verdad?, con la santidad de Dios, con la santidad de los humanos, de las personas. Entonces, cualquiera de estas palabras que encontramos en la Biblia, les repito, están relacionadas con lo que es la santidad de Dios. Y la palabra santo tiene los siguientes significados. Santo significa consagrado, significa dedicado, significa sagrado, significa santo, ¿verdad? Que es la palabra que estamos estudiando. Es decir, apartado del uso común para un uso sagrado. Y que aquí quiero que esto lo tengan bien presente porque es lo que vamos a desarrollar. Dice, apartado del uso común para un uso sagrado. ¿Esto qué quiere decir? Apartado del uso común es apartado del uso o de la manera en que nosotros servíamos al mundo o en el mundo antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo nos haya rescatado. Entonces nosotros le servíamos al mundo, ¿verdad? Con los placeres de la vida, con los, con las, con las cosas que nos ofrecía el mundo. Entonces servíamos al trabajo, servíamos a las diversiones, servíamos al mundo, pero ahora dice que apartado del uso común de nuestra vida anterior, antes de conocer a Cristo, dice, para un uso sagrado. Ya que nosotros conocemos a Dios, ya somos santos. Entonces ahora nosotros le vamos a servir a Dios, nos vamos a consagrar a Dios, nos vamos a dedicar a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí cabe la pregunta. Cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, ¿estamos consagrados a Dios? ¿Estamos dedicados a Dios? ¿Le servimos a Dios plenamente? Entonces, estas preguntas las vamos a contestar en el desarrollo de esta prédica con la ayuda de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios es santo a un grado supremo, ¿verdad? A un grado inigualable. La Biblia dice en Primera de Samuel 2:2 que no hay santo como Jehová. ¿Quién dice amén? No hay santo como Jehová. Así que es apropiado que Dios establezca la norma de lo que es santo. ¿Cuál norma? De lo recto y lo apropiado. Eso es lo que nos quiere decir. Y la palabra santo, fíjese, se puede aplicar a las cosas que están directamente relacionadas con Dios. En especial a las que se usan para adorarlo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de lugares santos, como cuáles, ¿se acuerdan en Éxodo 3, capítulo 3, versículo del 2 al 5, donde dice, cuando Moisés estaba cerca del arbusto ardiente, Dios le dijo, el lugar donde estás pisando es suelo santo. Amén. Eso tiene que ver con los lugares santos. 2. Fiestas santas. El antiguo pueblo de Israel celebraba fiestas periódicas para adorar a Jehová. A esas fiestas se les llamaba santas reuniones. Esto lo encontramos en Levítico 23:37. Amén, gloria a Dios. Otras son objetos santos. Ya vamos la tercera. Dice que los objetos que se utilizaban para adorar a Dios en el antiguo templo de Jerusalén se conocían como utensilios santos. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 4. A estos objetos sagrados se les tenía que tratar con mucho respeto, y esto lo podemos, ¿verdad?, leer en todo el Antiguo Testamento, pero nunca se les debía que adorar. Amén, gloria a Dios. Entonces, si vemos, les repito, esta palabra de santo, santidad, santificarse, todo está relacionado con la santidad de Dios. Dios
nos dio un mandamiento a todos los cristianos con respecto a la santidad. Y esto nos los dijo en Primera de Pedro 1:16, donde dice, tienen que ser santos porque yo soy santo. Ese tienen es un imperativo, es un mandato. Tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Esto qué quiere decir? Si somos hijos de Dios, si pasamos a formar parte de ser hechos hijos de Dios, tenemos que reflejar la cualidad de nuestro Padre. ¿Y cuál es esa cualidad? ¿Cuál es ese atributo? Su santidad, que dice que es 3 veces santo, 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 santo. Entonces, como hijos, nosotros tenemos que reflejar esa santidad. Amén, gloria a Dios. Esta santidad que vimos se vio reflejada en la cruz de Cristo. Sin santidad, la cruz no hubiese sido necesaria. ¿Por qué dirán? ¿Y esto cómo? Porque fíjense, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, nacemos en pecado. Todos nacemos en pecado, decía el rey David. En pecado me concibió mi madre. Dice, sin santidad jamás hubiésemos podido, ¿verdad?, ir a la presencia de Dios. Cuando morimos, sabemos que se separa el alma y el espíritu. El cuerpo se va a la tumba. El espíritu regresa a Dios que lo dio. Y el alma, dependiendo, ¿verdad? Si creíste en Cristo y le entregaste tu vida, pues cuando mueres, tu alma se va con nuestro Creador. Amén, gloria a Dios. Y si no, pues se va para el infierno. Entonces, aquí, si nosotros, si Cristo más bien no hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados, pues no hubiera necesidad, ¿verdad? No hubiera necesidad de esa santidad porque no la tuviéramos, porque sí seguiríamos en pecado y moriríamos en pecado. Entonces, por eso dice que sin santidad la cruz no hubiese sido necesaria, sin santidad. Entonces, pero ahora, ¿verdad? Como Cristo murió en la cruz por nosotros, nuestros pecados fueron lavados en la cruz de Cristo por el derramamiento de sangre. Entonces, esa santidad fue la que llevó a Cristo a la cruz, para que tú, para que yo podamos, ¿verdad?, ser santos, podamos ser apartados para Dios. Pero es a partir del momento en que nosotros aceptamos a Dios y entramos en ese proceso de santificación. Y para entender esto vamos a revisar estos 3 conceptos para que nos quede claro cómo es este cambio, ¿verdad?, que nos apartó nos trajo para llevarnos hacia. Amén. Entonces, uno es la justificación. Esta es una acción legal por medio de la cual Dios me declara santo sin serlo, ¿verdad? Porque yo no lo merecía. Y esta justificación ya ocurrió en la cruz por medio del sacrificio de Cristo. Y entra en acción en el momento en que yo nazco de nuevo. Amén, gloria a Dios. Esa es la justificación. Fui justificado. Soy libre de culpa. Fui justificado de todos mis pecados. 2 es la santidad posicional. ¿Qué quiere decir la santidad posicional? Esta santidad posicional ocurre en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo. O sea, cuando yo pongo mi fe en Cristo, me arrepiento, pongo mi fe en Cristo y nazco de nuevo. ¿Y somos qué? Salvos. En aquel momento nosotros pasamos a pertenecer o se nos da esa santidad posicional. Esa santidad posicional es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo, o en la que entramos por medio de la fe en Cristo.
Es al momento en que nosotros aceptamos a Cristo y somos salvos, nacemos de nuevo, al momento nosotros ya tenemos esa santidad posicional. ¿Por qué? Porque nos llama Dios de la oscuridad a su luz admirable. Esto dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Y en ese momento nosotros tenemos la santidad posicional. Dios nos separa. ¿Para qué nos separa? Cuando Dios va a trabajar con alguien, con alguno de nosotros, para ¿para qué? Para relacionarse más con Él o para que nos relacionemos más con Él. Dios nos separa, nos separa. Como vimos atrás en el ejemplo apartado, ¿qué? Del uso común, ¿para qué? Para un uso sagrado. Entonces, no sé si me van entendiendo, me van siguiendo, nos separa para algo sagrado. Entonces, ¿verdad? También nos separa cuando Dios va a trabajar para que nos relacionemos más con Él. Amén, gloria a Dios. Pero pasa algo aquí bien interesante. Después de que ya obtengo esta santidad posicional, ahora tengo una responsabilidad grande, porque la verdad es una responsabilidad grande, que es alejarme cada vez más del hombre viejo y formarme el carácter de Cristo. Esto es una obra que ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a hacer en mí, pero dejándome participar en la obra de santificación. Claro, el Espíritu Santo lo hace, pero aquí sí, me va a dejar participar en la obra de santificación, que va a durar hasta que cada uno de nosotros muera o, o si no antes viene Cristo por su iglesia. Pero hasta ese momento va a ser ese proceso que vamos a vivir y a llevar a cabo durante el tiempo que tengamos de vida. El proceso de santificación. Amén. Mi vida, fíjense hermanos, mi vida cambió cuando tomé la decisión de decir. ¿Cuántos lo dijimos? ¿Qué dijimos? Señor, entra en mi vida, entra en mi vida, necesito de ti. En ese momento decidimos apartarnos para Dios y Dios decidió apartarnos para Él. Y nuestro compromiso y nuestro compromiso de apartarnos más para Dios e ir dejando las cosas de este mundo debe que ratificarse día tras día. Dejar las cosas del mundo debe de ser día tras día. Por eso es un proceso, ¿verdad? Que va a durar toda la vida, porque es día tras día ir logrando, aumentando ese proceso de santificación. Ese fue la santidad posicional al momento que yo creo y soy salvo. El tercero es la santidad progresiva que ahorita ya les estaba comentando. Esta santidad progresiva logra ser como Cristo o la meta es lograr ser como Cristo mientras vivimos en esta tierra. Es un proceso que debe continuar hasta que partamos con Él o venga por su iglesia. Se los vuelvo a repetir. En Filipenses, vamos a abrir por favor la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Decimos amén, gloria a Dios, y dice la palabra así. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que aquí, más bien aquí, no está hablando de que la salvación se pierda. Cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está diciendo que con respeto y devoción a Dios nos dediquemos a entender
lo que significó ser salvados por Dios. Entonces, si nosotros no, con respeto y con devoción a Dios, que es parte de nuestra santificación, nos dedicamos a entender lo que significa ser salvados por Dios, pues vamos a llevar o vamos a cumplir día tras día ese proceso de santificación. Dice, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo. Por eso le damos la honra y la gloria a Dios. Por esto, porque no cualquiera, hermanos, no cualquiera, con respeto y devoción, entiende lo que significó haber sido salvados por Dios. Y al no entenderlo, pues no se santifican día tras día. Entonces, eso es lo que debemos de tener bien en cuenta, bien claro, entenderlo y practicarlo. Amén, gloria a Dios. Y hay en el mundo, hermanos, muchos conceptos muy erróneos, la verdad, muy erróneos de lo que significa ser santo o de lo que significa llevar a cabo o practicar esa santidad día con día. Lo que algunos creen, dicen que la santidad se alcanza renunciando a todos los placeres y a las cosas buenas de la vida. Buenas en el sentido de que no son malas, no buenas de calidad, sino buenas, buenas de que hacen bien o que no hacen daño, que no le hacen mal al prójimo. Entonces, creen muchos que renunciando a esto, volviéndose ermitaños, alejándose queriéndose alejar del mundo, porque pues no lo podemos hacer. Estamos en este mundo y ya no pertenecemos, pero estamos en este mundo, ¿verdad? No nos podemos salir, es algo imposible. Entonces, la Biblia dice que para Dios no sirve de nada el tratamiento severo del cuerpo, es decir, llevar una vida de privaciones extremas. ¿Y esto cómo lo podríamos explicar? Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 23. Colosenses capítulo 2, amén, gloria a Dios, versículo 23. Colosenses 2, 23. Dice la palabra así: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si nosotros leemos así nada más, pues no nos queda muy claro. Debemos de leer un poco el contexto anterior, que es antes de este versículo. Hay contexto posterior después de y anterior anterior a este versículo que estamos leyendo. Y vamos a leer desde el versículo 20. Dice la palabra así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Perdón, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, este trato duro con el cuerpo, hermanos, muchos piensan que no comiendo carne de puerco, no comiendo pan de muerto, así es como se va logrando o viven en santidad, cuando pues no tiene nada que ver. Dice que todo lo que Dios creó para comer, pues Él lo hizo puro y es bueno para comer. Entonces no tenemos por qué llegar a esos extremos. Uno de la comida. Dos, muchos qué es lo que hacen y lo vemos en muchas iglesias. Simplemente lo vemos en la iglesia
católica, sus feligreses, ¿verdad? Cómo se van caminando, se van a Chalma caminando, entran de rodillas a la basílica. ¿Por qué? Algunos porque lo prometen, algunos para lograr esa comunión con Dios, para estar bien con Dios. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con la santidad, con la santificación. Ellos creen que así se ganan el favor de Dios, no comiendo alimentos, maltratando su cuerpo físico. Y todo esto unos conceptos muy erróneos que no son bíblicos. Y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Por eso aquí en Colosenses 2:23 dice que en ese trato duro del cuerpo, pero no tienen algún valor contra los apetitos de la carne, porque la carne es débil, hermanos. Y mientras tú, yo, no nos hayamos arrepentido, no hayamos nacido de nuevo, hermanos, no podemos tener ese dominio propio, no podemos controlar esas, esas tentaciones, claro, con la ayuda de Dios. Entonces, todo eso que hace la gente, el dejar de comer alimentos, el maltratar su cuerpo, todo eso no les va a ayudar porque ellos siguen viviendo en su pecado. Saliendo de ahí, cumpliendo su manda, pues llegan a sus casas y ya es normal a tomar, a pelear, a golpear, a gritonear en sus casas y siguen su vida normal. Por eso dice que esto no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, contra el pecado. Eso no tiene ningún valor. Entonces, hermanos, tenemos que ir muchísimo más allá. Lo que la Biblia nos dice, este proceso de santificación, pero previo o previa un nacimiento nuevo. Amén, gloria a Dios, un arrepentimiento verdadero. Amén, gloria a Dios. Dios quiere que disfrutemos de las cosas, de los alimentos, de las cosas buenas. La Biblia dice que todo hombre coma y realmente beba. Y dice que vea el bien por todo su duro trabajo. Salomón lo dijo en Eclesiastés, perdón, 3:13. Entonces no hay por qué limitarnos de lo que Dios nos ha dado, sino que lo tenemos que disfrutar. Otra cosa que algunos creen es que el celibato hace que una persona sea más santa, ¿verdad? Como los sacerdotes que ellos utilizan, los sacerdotes católicos utilizan el celibato, o sea, no se pueden casar, creen que va a ser una vida más santa y lo hemos visto a lo largo de la historia. Desde la Reforma, Martín Lutero dio testimonio y dio fe de eso, que cuando tenían reunión de sacerdotes, de obispos y etcétera, saliendo los esperaban, ¿verdad? Los esperaban, pues, mujeres para hacer fiestas indebidas. Entonces, eso no nos garantiza nada de santidad. Al contrario, el celibato no nos garantiza que seamos nosotros más santos. El celibato no hace que Dios considere santa a una persona. La verdad es que quienes permanecen solteros pueden servir a Dios sin distracciones. Eso sí, eso sí, porque en vez de agradar a la esposa o al esposo, agradan a Dios, agradan a Dios, pero eso es porque tiene uno dominio propio también, porque está dentro de los planes de Dios, porque Dios nos quiere para servirle. Y si dentro de sus planes está que uno se quede soltero o soltera, pues así le serviremos a Él. Amén, gloria a Dios. Pero no es que el celibato nos haga más santos o una persona santa. Eso no tiene que ver en nada. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que quienes están casados también pueden ser santos.
De hecho, Pedro, el apóstol, era casado, lo dice en Mateo 8:14, Primera de Corintios 9:5, y vean cómo le servía a Dios, era un hombre entregado, fuerte de carácter, pero entregado. Jesús trabajó mucho con él, pero fue un hombre realmente un varón de Dios, con sus defectos como todo, pero per- un varón verdadero de Dios. Entonces, hermanos, hasta ahorita vamos entendiendo lo que tiene o lo que significa esta santidad, lo que es santo, santo apartado para Dios. ¿Para qué? Para servirle a Dios, apartado para su reino, apartado para vida eterna. Eso es lo que es santo. Y entender los procesos de justificación, de santidad posicional y de santidad progresiva, como ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, ya entendiendo esto, hermanos, la Biblia nos ordena a que los creyentes debemos andar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dirán, ¿y esto qué quiere decir? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto dice en 2 Corintios 7, versículo 1. Los invito a que vayamos a este versículo. 2 Corintios 7, versículo 1. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿A qué se refiere esta lectura? Dice, puesto que tenemos tales promesas, porque todo esto, hermano, tiene que ver con la perfección o perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, dice que, puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuáles promesas? Para esto, hermanos, tenemos que ir al contexto anterior, y mínimo pues es el capítulo anterior, que es el 6. Pero vamos a leer nada más del 14 al del 14 al 18. Del 14 al 18. Y ojo, hermanos, pongan una señal en el que les acabo de leer. Primero, 2 capítulo 7, versículo 1. Este es nuestro texto base, el que vamos a desarrollar. Nuestro contexto o nuestro texto o nuestro contexto va a ser 2 capítulo 6, versículo del 14 al 18. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer con la ayuda de Dios. Dice la palabra así. Nuestro contexto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Absolutamente nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Absolutamente nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Aquí vamos a ver, hermanos, 7 promesas que Dios nos está dando en este contexto, porque si leemos en nuestro texto base, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas?
estas 7 que vamos a desarrollar. La primera dice en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. La primer promesa es habitaré. ¿Y qué quiso decir Pablo aquí? Que dice en esta promesa que hizo Jesús, habitaré. Habitaré, ¿qué quiere decir? Que Dios vivirá dentro de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa es todas estas promesas, hermanos, tienen que ver con la santidad, porque son promesas, wow, tan hermosas. Uno, que habitará en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros, de todo hijo de Dios. Entonces dice, habitaré. Dios vivirá dentro de nosotros, en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. La segunda promesa dice, y andaré entre ellos, andará entre nosotros. ¿Y qué quiere decir que andará entre nosotros? Significa, hermanos, alrededor de nosotros. ¿Para qué? Fíjense qué hermoso, para guiarnos, para protegernos, para consolarnos y para enseñarnos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Él nos va a guiar en esos momentos difíciles, en esos momentos de decisión. Dios va a estar o va a andar entre nosotros, ¿verdad? Para consolarnos en momentos de tribulación, para enseñarnos su palabra, para enseñarnos a vivir, hermanos. Andará Dios entre nosotros. Amén, gloria a Dios. Esa es la segunda promesa. Primera, habitaré. Dos, andaré entre ustedes, o sea, entre nosotros. Tercer promesa, dice, seré su Dios, será nuestro Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que pocos verdaderamente tienen el privilegio de que el Dios de la Biblia sea su Dios. Y como vemos, hay muchísimos dioses, pero nosotros como hijos tenemos un único Dios. ¿Quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanitos o hermanos, es una gran bendición que nosotros debemos de agradecerle a Dios y santificarnos día con día. Amén, gloria a Dios. Entonces, 1, habitaré. 2, andaré. 3, será nuestro Dios. 4, dice, y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. O sea, nosotros seremos el pueblo de Dios. Y no todos, hermanos, son pueblo de Dios. Dice en nuestro contexto, y aquí dice algo bien importante. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, siempre fue un pueblo duro de cérvix, rebelde, rezongón, que no le parecía nada, siempre estaba reprochando a Dios. Fue un pueblo desobediente y eso, como sabemos, le costó a esa generación no haber llegado a la tierra prometida. Entonces, no todos son o no todos somos pueblo de Dios, hermanos, porque si leemos, vamos a aquí arribita, en el capítulo 14, estamos en el contexto que es Segunda de Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 18, y vamos al versículo 14. Nos quedamos en la cuarta promesa. Ellos serán mi pueblo, o sea, seremos su pueblo. Y dice, ¿y esto qué significa? No todos somos pueblo de Dios. Y dice en nuestro contexto, ojo hermanos, aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de aprender y de guardarlo en nuestro corazón. Dice en el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto, hermanos, es algo bien común dentro de las iglesias, el unirse en yugo desigual. Y lo vemos en el transcurso del tiempo, de la vida, del testimonio, muchos testimonios de los hermanos que ya conociendo a Dios, ¿verdad? Se enamoraron, se casaron con personas que no eran
cristianos, que no eran creyentes. Y el día de hoy, hermanos, pues siguen viviendo esas consecuencias de haber desobedecido a Dios, de no haber llevado ese proceso de santificación, porque estamos hablando del proceso de santificación, y el no unirte en yugo desigual es parte de ese proceso, es parte de esa obediencia que nosotros debemos de tenerle a Dios. Entonces, pasa muy común que cuando, sobre todo me ha tocado en jóvenes, o me tocó en jóvenes que saliendo, ¿a dónde vas? Es que voy a ver a mi novio, voy a ver a mi novia. ¿Y qué no es cristiano? No, él no es cristiano. Y ojo, hermanos, ojo, porque si tu novio, si tu novia no es cristiano o cristiana, aguas, hermano, porque allá hay algo muy, muy, muy mal. Porque dice nuestro contexto que, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, ninguna, y qué concordancia Cristo con Belial, nada, o qué parte el creyente con el incrédulo, ninguna. Entonces, hermanos, es peligroso porque corremos el riesgo cuando tu novio, tu novia no es cristiano, corres el riesgo de que, ¿verdad? Que es más fácil muchas veces que él o ella te lleve, te regresen al mundo, que tú lo traigas a los pies de Cristo, o lo traes por un momento, a lo mejor nada más en lo que se casa contigo, en lo que consigue su propósito contigo. Ya una vez de casados, después ya ni siquiera te deja ir al templo. Y tú, pues, por el miedo también al que dirán y todo, pues le haces caso y ya no vas al templo. Prefieres a él que a Dios. Entonces, esta parte es bien importante, hermano, que lo debemos de entender y quedar, y que nos quede bien, bien, bien claro. Y lo principal, obedecerlo, no hacerlo. Porque es bien fácil, hermanos, buscarse a alguien del mundo, pero ese no es el propósito de Dios. Estaría yo desobedeciendo el mandato de Dios, no estaría yo cumpliendo con ese proceso de santificación, que es algo bien, bien importante. Dice en Amós 3:3, podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y nos quedamos pensando, pues no, pero muchos me dirán, yo sí me llevo bien con él. Ahora que ya somos esposos, pues sí me llevo bien con él. Y salimos y paseamos y vamos. Ah, ¿no será que los dos son paganos? Cabe también la pregunta, hermanos. Si dices también, mi mejor amigo, y esto va para los varones, mi mejor amigo no es cristiano. Dices, caray, mi mejor amiga no es cristiana. Dices, caray, desean en los jóvenes. Mis mejores amigos no están aquí en la iglesia. Ellos no son cristianos. Porque los cristianos son bien aburridos. Y yo necesito, ¿verdad? Que acción, que me digan cosas bonitas, que me lleven a pasear, que me lleven a bailar, que me lleven a cenar, que sean el cotorreo, que sean la onda, ¿no? Dicen ellos. Ah, entonces eso sí es preocupante, hermanos, cuando tus mejores amigos no son cristianos. Algo anda mal, indudablemente algo anda mal. O tú no eres cristiano o cristiana y eres igual que ellos. Por eso se entienden a la perfección. Amén, gloria a Dios. Y ellos serán mi pueblo, un pueblo obedientes. Tenemos que ser un pueblo obediente. Amén. Un pueblo que camina con Dios, que lleva día con día ese proceso de santificación. La quinta promesa, o leemos más bien el versículo, no, perdón, antes de pasar, y ellos serán mi pueblo, ya de todo esto que les dije, dice, y ellos serán mi pueblo. Entonces,
un pueblo, hermanos, con temor de Dios, un pueblo con reverencia a Dios, un pueblo que tiene un único Dios, y ese es nuestro Dios verdadero. Ese es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 17, por lo cual, de nuestro contexto, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué es salir de en medio de ellos? Del mundo, de los que practican el pecado, salir de ellos. Esto no quiere decir que nos vayamos a Marte, ¿verdad? A vivir, a Júpiter. No, porque estamos en este mundo y tenemos que vivir aquí. Pero dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos de imitar su forma mundana de vida. Dice Pablo en 2 de Corintios 10:3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Eso es lo que quiere decir. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Y eso lo vemos bien, es bien común, hermanos, verlo dentro de las iglesias, que actuamos como los del mundo. Actuamos como los del mundo. Si comparamos, muchas veces no hay ninguna diferencia entre los del mundo y un cristiano. Y la palabra nos ordena salir en medio de ellos. O sea, esto no quiere decir que les dejemos de hablar, no, pero que no imitemos su forma mundana de vida. Y no significa que ya no podamos convivir con los del mundo, sino no hacer vínculos estrechos con ellos. No tenemos que hacer vínculos estrechos con ellos. Y aquí me preguntan, entonces, no puedo ir a una boda. ¿Qué pasa si te invitan, hermano, a una boda de un primo que tienes o de tu hermano, que no es cristiano, es católico? ¿Qué pasa si te invita a su boda? ¿Vas a ir? ¿Irías? Porque aquí es diferente ese vínculo familiar al vínculo con el mundo. Cuando es un vínculo familiar, se tiene que respetar también. Si ellos no son cristianos, se debe de respetar. Y el que tú vayas, asistas, no pasa nada. El problema es que tú vayas y comienzan a dar una cervecita. No, pues me tomo una cervecita. No, eso ya no es correcto ante los ojos de Dios. Empieza el baile y tú empiezas a bailar. Eso ya no. Debe de haber un respeto. Entonces se les dice, ok, primo, hermano, yo te respeto, pero también quiero que tú me respetes a mí. Para mí no es correcto hacer eso porque es formar un vínculo más estrecho con la gente que no es cristiana, con la gente mundana. Y eso, hermanos, eso no es correcto. Amén, gloria a Dios. Dice ahí mismo el versículo 17, y no toquéis lo inmundo, el pecado, lo del mundo. Dice, y yo os recibiré. Este es nuestra quinta promesa. Y yo os recibiré. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios nos recibirá. ¿A quién? A los que se alejan del pecado, a los que se alejan de la clase de vida de ellos, de los mundanos, a los que se alejan, Dios que nos recibirá. Esa es la quinta promesa, hermanos. Esa es la quinta promesa. Dice la sexta promesa, y seré para vosotros por Padre. Será Dios nuestro Padre. Y aquí cabe la pregunta, porque la mayoría de gente se expresa así. Dice, es que Dios es nuestro Padre. ¿Será cierto eso? ¿Será que Dios es Padre de todos? No, ¿verdad? No todos tienen esa bendición de ser hijos. Sabemos que hay ciertos requisitos, ciertas condiciones que hay que cumplir para ser hijos de Dios. Mientras no, son criaturas de Dios. Mientras no haya un arrepentimiento verdadero, un nuevo nacimiento, hermanos, no pueden decir que son hijos de Dios.
porque la Biblia es bien clara y dice, las personas mundanas dicen que son hijas de Dios, pero no es cierto, son criaturas de Dios. Y los que ya, ¿verdad? Los que realmente somos hijos de Dios es porque nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados y borrados con la sangre de Cristo en la cruz, con el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, los verdaderos hijos de Dios, o los que sí, los verdaderos hijos de Dios son, fíjense, son corregidos, son aconsejados, son disciplinados por el Padre. Los que hacen los que hacen lo contrario, pues son del diablo. Como dice en Juan 8:44, son de su padre el diablo. Entonces, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, somos corregidos. ¿Dios nos corrige, hermanos? Sí. ¿Dios nos aconseja? Sí, por medio de su palabra. Es lo que ahorita Dios está haciendo a través de mis labios. Nos está aconsejando de que vivamos una santidad, una vida santa, que continuemos con ese proceso de santificación. Dios nos disciplina, sí. ¿Qué padre no disciplina a un hijo? Por eso, hermanos, cuidado, cuidado también. Esto va para las madres, los que tienen niños de 1, 2, 3, 4 años. Y esto es bien importante porque esto de la disciplina, porque nosotros, hermanos, todos, sabemos hacer lo malo, pero no lo bueno. Entonces, tú como madre, si tu hijo tiene 1 año, 2 años, hay niños bien groseros que cuando nos damos cuenta ya le dan un manazo fuerte a la mamá. ¿Y qué dice la mamá? Ay, pobrecito, déjalo. Es que es un inocente, no sabe lo que hace. No, claro que sí. Por eso a los hijos se les enseña a hacer lo bueno, porque lo malo ya no sale a la perfección a todos desde que nacemos, hermanos. Entonces tiene que haber disciplina. Si realmente quieres a tu hijo, lo tienes que disciplinar. Lo tienes que disciplinar. Si no, va a acabar como el de la combi, ¿verdad? Siendo un delincuente, siendo un drogadicto, siendo un borracho, siendo X. Entonces hay que disciplinar, hermanos, disciplinar a los hijos, ponerles un correctivo a tiempo. Si lo amas, si no lo amas, déjalo, consiéntele todo y no le digas absolutamente nada. ¿Para qué? Porque esa es la forma exacta y correcta de hacer hijos delincuentes. Amén, gloria a Dios. Dice la séptima promesa, que y vosotros me seréis hijos e hijas. Seremos hijos de Dios e hijas de Dios. Y aquí, ¿por qué Pablo menciona hijos e hijas? Porque pues en la cultura, como sabemos, de Medio Oriente, en aquel tiempo cultura romana, cultura judía, pues siempre la mujer ha sido delegada, ¿verdad? Como a un cero a la izquierda. No le han dado la importancia que realmente tiene la mujer. Y sabemos que la mujer es igual de importante en donde quiera que ella esté. Ahora se está dando mucho eso del feminismo, que son corrientes, claro, detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Pero se dejan manipular y no se creen de la palabra de Dios. Dicen que la palabra de Dios es obsoleta, que la palabra de Dios no aplica para los tiempos de hoy. Si supieran lo que la Biblia realmente dice de la mujer, que es un vaso, como vaso más frágil, así hay que tratarla. Tiene la importancia que tiene el varón, no es más ni menos. Tiene la misma importancia y lo vemos en la iglesia. ¿Quiénes son los pilares de hacer la de los ministerios que se llevan en la iglesia y muchas cosas que se hacen? Son las mujeres. Varones, son contaditos los varones que asisten.
La mayoría son mujeres, la mujer es de suma importancia en la familia, ¿verdad? Cuando está la mujer, está todo en regla, tu casa está en regla, hay comida, hay todo, hay amor, hay paz, hay tranquilidad, cuando es verdaderamente también una mujer de Dios. Y es de suma importancia, hermanos. Y cualquier función que se le delegue, la mujer lo va a hacer a la perfección, lo va a hacer bien, hasta muchas veces lo hace mejor que los hombres. Pero en aquel tiempo, en esa cultura, pues era un cero a la izquierda la mujer. Por eso aquí Pablo menciona que, y vosotros me seréis hijos e hijas. Esa es una promesa que Dios nos hace. ¿Por qué? Les repito, porque somos igual. Ante los ojos de Dios, somos iguales. Amén, gloria a Dios. Entendiendo esto, entendiendo esto, lo de las promesas, las 7 promesas, hermanos. Después se las voy a preguntar, a ver si se las aprendieron de memoria. Estas 7 promesas. Y regresando a nuestro texto de base, no del contexto, nuestro texto de base, 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Ya las vimos, las 7 promesas. Vamos a ver lo que dice en 2 Pedro 1, 3 y 4 con respecto a estas promesas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice la palabra así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles? Ya las vimos, las 7 promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, nosotros, hermanos, al ser justificados por la sangre de Cristo y nacidos de nuevo, Dios pone su naturaleza dentro de nosotros, dentro de nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es esa naturaleza que Dios pone en nosotros? Esa santidad, esa santificación. Dios es santo, entonces al poner su naturaleza en nosotros, nosotros pasamos a ser santos, apartados para Dios, y tenemos que llevar a cabo ese proceso de santificación, porque Dios ya puso su naturaleza divina en nosotros. Amén, gloria a Dios. Es nuestra nueva naturaleza. Y regresando a nuestro texto base, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, como ya lo vimos, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí la palabra que vamos a checar es limpiémonos. ¿De qué? ¿De qué nos vamos a limpiar? De los pecados. Dice que limpiémonos de toda contaminación. ¿Y cómo nos vamos a limpiar, hermanos? Confesando mis pecados. ¿Cómo? Dice Primera de Juan 1, 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra
no está en nosotros. Muchos dicen, yo no peco, yo no tengo pecados. Una vez de que soy cristiano, yo ya no peco. Eso es un error, hermanos, porque dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces nosotros, hermanos, cuando llegamos a pecar, podemos caer en pecado, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y dice que ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí, ¿verdad? Tenemos que aclarar algo bien importante. Te hago la pregunta, perdón, te dueles y te afliges cuando llegas a caer en pecado, porque esto es bien importante. Te dueles y te afliges, o sea, sientes que algo por dentro que dices, no, he pecado, le fallé a Dios, o sea, y te sientes mal, 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 te afliges, te dueles de toda el alma. Si te pasa esto, hermano, te doy la buena noticia de que eres nacido de nuevo. Eres nacido de nuevo. Pero si ni te inmutas, no te duele ni te afliges y lo sigues haciendo, hermano, y dices que eres cristiano, lamento decirte que no eres nacido de nuevo. Por eso, hermanos, debemos de estar nosotros siempre en oración, pedirle en oración a Dios que no nos deje caer en tentación. Y si llegamos a caer, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. ¿Y qué pasa cuando llega esa tentación? Dicen Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, vamos a leerlo con la ayuda de Dios. 10:13. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, gloria a Dios. Dice que dará juntamente la salida. ¿Y cuál es esa salida? Muchas veces, hermano, ojo, esa salida puede ser un no. Decir no. Una copa, no. Vamos a un antro, no. Fúmate un cigarro, no. Te dice tu vecina, se te insinúa tu vecina, no. Se te insinúa tu vecino, no. Y otras veces, esto es un no. Otras veces, esa salida es un clic. Un clic en el teléfono, un clic en la computadora, un clic de cerrar, un clic de apagar. Cuando te entra la tentación de ver películas pornográficas, un solo clic es esa salida, hermanos. Algo así tan sencillo. Un no, un clic. Por eso dice que Dios siempre da con la tentación la salida. Y esto nada más les pongo dos ejemplos, un no, un clic. Y hay muchos más, hermanos, que todos nosotros sabemos. Pero ahí está, hermanos. Siempre Dios con la tentación da la salida. Amén, gloria a Dios.
Texto base. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí la palabra es contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué es contaminarse? ¿O qué es contaminación? Contaminación quiere decir mancha, inmoralidad, violentar la palabra de Dios. O sea, todo lo que es pecado, todo lo que no le agrada a Dios es contaminación de carne, del cuerpo. Y esto es con la concupiscencia, con los deseos de la carne. Por eso cuidado, hermanos, cuidado, cuidado porque muchas veces todo le echamos la culpa al diablo. Y yo no digo que no. Claro que el diablo nos conoce y nos pone tropiezo. Pero aguas con nuestra concupiscencia de cada uno de nosotros, hermanos. Cuidado con nuestros placeres. Cuidado con lo que nosotros nos gusta y con lo que nos podemos contaminar. Por eso dice contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué de espíritu? Esto es de carne, de lo que hacemos, nuestra concupiscencia. ¿Y por qué de espíritu? Porque el espíritu tiene que ver con el alma, con lo que maneja el cuerpo, los sentimientos, el pensamiento. Y aquí entra, hermanos, contaminarse de espíritu con los malos pensamientos. ¿A quienes no nos llegan malos pensamientos en cierto momento? Y malos pensamientos, ustedes, yo, sabemos qué tipo de pensamientos nos llegan malos. Por eso, hermana, también si me escuchas, cuando no puedas dormir y estás dando vueltas y vueltas en tu cama, 2, 3, 4 de la mañana, mejor párate y ora. Ponte a orar, a pedirle a Dios, ponte a leer las escrituras, porque si te quedas dormido, pensamos puras cosas malas. ¿Y saben cuál es lo peor? Que cuando amanece las hacemos. Entonces, debemos de estar atentos a esto y no dejar que nos contaminemos de carne y de espíritu, de carne del mundo, de espíritu de pensamientos, porque de pensamientos también pecamos y les digo, el problema es que las hacemos, las llevamos a cabo después. Entonces, no permitir que nos contaminemos de carne y de espíritu. Dice después, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es perfeccionando la santidad en el temor de Dios? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios significa dedicarse cada día por completo a Dios. Eso es perfeccionando la santidad con el temor de Dios. Dedicarse cada día por completo a Dios. 2. Enfocándonos cada día, hermanos, en la obra de santificación para mantenernos libres del pecado. Y si pecamos, lo confesamos al Señor y nos limpia. Amén, gloria a Dios. 3. Mantengámonos limpios de todo lo que nos mancha, tanto en el cuerpo como en nuestra alma. Eso es perfeccionando, hermanos, eso es perfeccionando. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los tres, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos esperamos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué? Debemos de santificarnos por completo, hermanos.
que Él nos encuentre santificándonos por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. ¿En qué? En el temor de Dios. Dice en Proverbios 16:6. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo? Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto quiere decir que Dios todo lo sabe, hermanos, todo lo sabe, lo cual debería provocar en nosotros ese temor en todo, en todo lo que hacemos. Tener, hermanos, el temor de Dios también es tener la conciencia de que Dios nos ve las 24 horas del día, los 365 días del año. Quizá no te ve tu esposa, no te ve tu esposo, no te ve tu mamá, no te ve tu papá, no te ve tu novio, no te ve tu novia, pero hay alguien que te está viendo, que nos está viendo las 24 horas del día, los 365 días del año, que ese es nuestro Padre Celestial, Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, no hay donde te escondas, no hay lugar donde te escondas, ahí está Dios. En el cerro más alto, ahí está Dios. En el mar, ahí está Dios. En tu recámara, ahí está Dios. En tu baño, ahí está Dios. Dios está en todos lados. Entonces, hermanos, para concluir o ir concluyendo, el carácter santo, ojo con esto que les voy a decir, el carácter santo no es vicario. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser transferido o imputado. Es una posesión individual, es individual. Yo no se lo puedo transferir a alguien mi santificación. Amén. Es como la salvación. Dios no tiene nietos. La santificación es personal. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Así es con la santificación. No es vicaria, o sea, no es transferible. Es una posesión individual, edificada. ¿Cómo? Edificada poco a poco. Amén. El proceso de santificación como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo. Los que anotan lo pueden leer en Mateo 11:29, Juan capítulo 13, versículo 15 y Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice en Hebreos 12:14, hermanos, para despedirnos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, seguid la paz con todos, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo nos va a encontrar Dios? Velando, santificándonos, confesando nuestros pecados, porque dice que sin la cual nadie verá al Señor. Y los dejo con estas dos preguntas. Una vez que vimos este tema, hermanos, dos preguntas. ¿Eres nacido de nuevo? ¿Buscas la santidad día tras día? Ahí se los dejo de reflexión para que cada uno de nosotros nos examinemos nuestro corazón y nos contestemos estas dos preguntas. ¿Estoy o no cumpliendo con ese proceso de santificación, con esa perfección o perfeccionando la santidad? ¿Con qué? Con el temor de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde, noche, porque nos permitiste escuchar tu palabra, porque eres tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tus promesas que nos diste.
que habitarás, que estarás con nosotros, Señor, que seremos tus hijos, que seremos tu pueblo, Señor, que seremos hijos e hijas. Gracias por todas esas promesas, bendito Padre. Y en esta tarde queremos pedirte, Señor, que nuestro corazón haya quedado esa semilla, Señor, de tu palabra, y que de ahora en adelante, si no he buscado con denuedo esa santificación, Señor, de aquí en adelante la empiece a buscar día con día, que me aleje yo, bendito Padre, de las cosas del mundo, porque tu palabra también dice que la amistad con el mundo es enemistad contra ti, Señor. Entonces, yo no quiero tener enemistad contra ti, bendito Padre. Queremos que seas nuestro Padre, que seas nuestro amigo, Señor, que seas siempre nuestra guía y no nuestro enemigo, bendito Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos guíes a cada uno de nosotros para que nos santifiquemos día tras día, Señor. Yo lo sé que es difícil porque la tentación del mundo, los placeres del mundo están a la puerta, Señor, a la vuelta de la esquina, pero confiamos en ti, en que tú nos das esas fuerzas, esa fortaleza, Señor, para no regresar al mundo, para no seguir la corriente de este mundo, Señor, sino que día con día, Señor, de tu mano nos santifiquemos, Señor, y seamos mejores hijos tuyos, bendito Padre, y así cuando tú vengas por tu iglesia, estemos preparados para irnos contigo, bendito Padre Celestial. Y también cuando nos toque partir contigo, Señor, también estemos listos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos bendigas y que nos des este querer como el hacer, bendito Padre, para hacerlo con la ayuda tuya, bendito Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy o en este momento nos están escuchando y escucharon tu mensaje, Señor. Sabemos que tu palabra es fuerte, tu palabra es hermosa, tu palabra es bendición, tu palabra es sabiduría, tu palabra es disciplina, tu palabra es exhortación, tu palabra es amor, pero sabemos que porque nos amas, nos quieres, bendito Padre, nos, nos exhortas de esta manera y nos invitas a que día con día nos sigamos santificando, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Pues hermanos, un gusto haberlos saludado a través de este medio, un gusto haberles llevado la palabra de Dios. Espero que sea de mucha edificación en sus vidas y nos vemos en el próximo mensaje. Dios les bendiga en compañía de su familia y hasta la próxima. Gloria a Dios.